Desde Astrología Campus Virtual os damos la bienvenida. Gracias por el interés y la puntualidad. Y bueno, tendremos la oportunidad de ver cómo Antonio Polito nos introduce a este curso tan interesante y tan completo sobre predicción astrológica. Cuando quieras, Antonio. Gracias, Adalia. Bueno, es un placer para mí estar de nuevo con ustedes. La mayoría ya los conozco. Esta vez vamos a presentar un curso dirigido a la parte predictiva de la astrología. Obviamente, como la mayoría de los cursos que he dado, ya se trata de avanzar con mayor profundidad dentro del tema, ¿no? La mayoría de ustedes ya sabemos que tienen conocimientos básicos y lo que vamos es a verlo con más detalle, a verlo con más cuidado. La astrología es así. Nosotros podemos pasar y volver a pasar. Y cada vez que volvemos a pasar, vemos más cosas y descubrimos más cosas. El objetivo general de este curso es hablar, comprender, estudiar las bases de las técnicas de pronóstico y luego su aplicación, intentando quedarnos con las técnicas más eficientes, porque si hay una cosa que abunda en este mundo son las técnicas de pronóstico. Hay muchísimas. Las que uno quiere encontrar las encuentra, lo cual a veces, caramba, no puede ser así. Hay algunas que deben ser mejores que otras, porque si no, a veces pasa que pasa un evento, sucede un evento, y uno está buscando cuál es la técnica que lo explica. Realmente, con pocas técnicas, con una buena elección, se puede acceder a todos los pronósticos astrológicos que se pueden hacer. No dudo que podamos descubrir alguna otra en el futuro, pero con las pocas que tenemos podemos saber bastante. Yo empiezo aquí con algunas preguntas. A mí me parece a mí me encantan las preguntas, pues. Y a veces no tengo las respuestas, pero igual la pregunta me coloca en una posición de estar como abierto a que en algún momento la respuesta llegue, ¿ven? Por eso creo que es tan importante preguntar. Nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre astrología. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para unir los hechos con la astrología? Es decir, los hechos evidentes que hablan de que la astrología existe y funciona. Luego, las reglas. Las reglas para hacer pronóstico. ¿Existen reglas o sencillamente uno usa las técnicas y puede hacer cualquier cosa con ellas? Pues yo creo que existen algunas reglas y le voy a dar algunos ejemplos. Y otra pregunta muy importante cuando hacemos pronósticos en astrología es ¿en qué medida se cumplen los pronósticos astrológicos? Ustedes se habrán dado cuenta que no todo se cumple. Y sin embargo, a veces se cumplen las cosas de una manera asombrosa. La astrología a mí no deja de sorprenderme y creo que eso le pasa a la mayoría. Siempre pasa algo que uno se vuelve a sorprender. Caramba, esto es tan exacto y tan preciso. Pues así es la astrología. Y esta yo creo que es la pregunta más importante de todas, ¿saben? O sea, ¿cómo funcionamos nosotros? O sea, ¿cómo funciona nuestra mente, nuestra psique, para que nosotros podamos responder y obedecer a señales del cielo que nuestros propios ojos no ven? Nosotros ahora estamos respondiendo al tránsito de Júpiter conjunto a Neptuno,
pero Neptuno nadie lo ve. A Júpiter sí, podemos ver a Júpiter en Piscis en el cielo, pero a Neptuno no. Y sin embargo, algo en nosotros lee, entiende, comprende y reacciona ante el estímulo de Neptuno en Piscis. Pues eso habla sobre nosotros, ¿no? O sea, los seres humanos debemos tener alguna sensibilidad especial. Esta es una de las reglas para los pronósticos en astrología. Yo tomé una al azar y la puse. Dije, déjame poner una simplemente para que veamos que sí, hay en astrología de pronósticos hay cosas que uno tiene que saber y que tiene que recordar. A veces es importante inclusive informar a los clientes. O sea, tú vienes a mi consulta y yo te estudio tus pronósticos. Tú tienes que saber que no todo lo que está escrito te va a ocurrir, pero lo que te ocurre seguro que estaba escrito. Esto es una regla para los que trabajamos en pronósticos. Vamos a hablar ahora un poco sobre el programa y les tengo un ejemplo. Me parece que a través de un ejemplo podía ilustrar lo que les quiero decir, pues, de lo que vamos a ver en este curso. Eso que está escrito ahí, vamos a verlo en este caso. Vean, aquí hay la carta natal de una persona. Quizás algunos de ustedes ya la conocen, porque yo sé que hay algunos que ya han hecho cursos conmigo. No voy a decir todavía quién es, pronto se lo diré. Aquí tenemos la carta natal de una persona, signo Leo, ascendente Géminis. Esta persona tiene Marte en Géminis en la casa 1. Ese Marte, bueno, tiene dos aspectos muy interesantes, ¿no? Con Urano, que es el regente del medio cielo, ¿no? Y Urano está en Aries. Espero que lo vean, lo voy a marcar con el cursor. Urano está en Aries y rige el medio cielo, que está en Acuario. Entonces, una persona que su profesión va a ser algo uraniano y desde Aries al mismo tiempo, va a cumplir un destino relacionado con descubrir cosas, con hacer cosas muy avanzadas, quizás cosas tecnológicas o sociales, y que además de una manera bastante atrevida. Y Marte, que estaría justamente en el ascendente, representando a esta persona, representando el yo de esta persona. Ese Marte, para mayor potencia de su efectividad, está vinculado también con el Sol. Además, con un Sol en Leo. Bien, entonces esta persona hace cosas avanzadas, atrevidas, y además se luce a través de ellas, porque Marte se conecta con el Sol. Luego es una persona que tiene Júpiter en la casa 2. Significa que confía en lo que tiene, en lo suyo. Yo confío en lo que yo sé hacer. No solamente tiene una gran confianza en su capacidad, en sus propiedades, en sus recursos, sino que esa confianza se opone a Saturno. Eso significa que él acepta retos, porque Júpiter solo en la casa 2, vale, yo confío en que yo tengo con qué. Mis recursos siempre son suficientes. Pero si ese Júpiter tiene a Saturno enfrente, y además Saturno en domicilio y Júpiter exaltado, Saturno en Capricornio, Júpiter en Cáncer, pues esta persona acepta que lo reten, que los demás lo reten. Júpiter viene desde la casa 8, que significa lo ajeno, y rige la casa 9, que son, entre otras cosas, los viajes. O sea, que esta persona puede aceptar que ella tiene los recursos suficientes para hacer un viaje muy difícil.
muy saturnino, ¿eh? Un viaje saturnino es un viaje difícil, porque yo diría que puede haber un viaje muy largo, un viaje peligroso, un viaje espiritual, ¿ven? Pero un viaje capricorniano es un viaje muy reglamentado y muy difícil que hay que hacer con mucha disciplina. Bien, luego tenemos una casa 3 con Plutón. Indica que tiene una persona con una mente muy profunda que investiga y quiere saber las respuestas a todo. Y luego, bueno, me voy a saltar a la casa 6, que es la casa del trabajo. Está regido por Venus. Y ustedes dirán, caramba, ese Venus no está en la mejor posición porque está en Virgo, está en caída. Sí, en caída. Y además tiene una cuadratura con la luna y no tiene ningún aspecto que lo favorece. Sin embargo, el significado natural, sin juzgarlo, de una persona que trabaja con la casa 6 en Libra, significa una persona que trabaja en equipo, que le gusta trabajar en equipo, que no le gusta hacer las cosas sola. Que cuando está cumpliendo una tarea, le va bien hacerlo en compañía con otras personas. Y si ese Venus, que indica la forma como este señor trabaja, está en Virgo, pues significa que ese trabajo puede ser un trabajo muy minucioso. Entonces vamos a resumir a Venus en Virgo como trabajo minucioso realizado en equipo. Ustedes me van a decir, a ver, ¿de qué va este curso? ¿Este curso va de interpretación de la carta natal o de pronósticos? Puede ser que se estén preguntando eso. Pero miren, no podemos hacer pronósticos si no observamos en la carta natal qué le depara el destino a la persona, porque los pronósticos no nos pintan la experiencia, sino nos pintan el tiempo en el cual ella ocurre. Y esto es importantísimo. O sea, la experiencia que una persona va a tener está en la carta natal y los tránsitos nos van a decir cuándo la va a hacer y quizás bajo qué condiciones. ¿Ven? Pero entonces yo le estoy pintando aquí de una manera muy clara en esta carta natal que esta persona tiene mucha seguridad en sus cosas, es atrevida, tiene un destino innovador y original, que tiene capacidad de trabajar en equipo en cosas muy precisas y que tiene una mente muy profunda y muy analítica de Plutón en la casa 3. Y no voy a meter más planetas para no complicarlo. ¿Ven? Bien, entonces aquí, como Saturno rige la casa 9 y Saturno está retando a Júpiter y también está haciendo aspectos con Neptuno y Mercurio, que no los he nombrado mucho, pero están ahí en Virgo, pues Saturno en Capricornio les hablé de un viaje difícil. Bien, algo más sobre esta persona. Esta persona, cuando tenía 6 años de edad, era un niño muy pequeño, hizo un viaje en avión con su padre y quedó muy impresionado por ese viaje en avión. Me hizo recordar que yo también hice por primera vez en mi vida un viaje en avión con mi padre. Lo que pasa es que mi destino era muy diferente al de este señor. Ese viaje en avión ocurrió el 20 de julio de 36. Este señor nació en el 1930. Bien, entonces el día que hizo el viaje con el padre, Marte estaba en conjunción con su Marte natal. ¿Sí? Marte estaba en conjunción con su Marte natal. Marte sobre Marte, en casa 1. Y ese Marte está haciendo aspecto con Urano y con el Sol, regente de 10 y regente de 4. O sea que no importa si ustedes ven el padre en la 10 o en la cuarta, Marte aspecta a ambos. Aspecta tanto a su destino como a su madre, si ustedes quieren. No importa, a ambos progenitores. Entonces, para nosotros lo interesante aquí es que
Él estaba con el padre. ¿Ven? Marte en aspecto con Urano, padre regido por Urano. Bien, este es el momento en que ocurrió el hecho crucial que hizo que esta persona se hiciera famosa. Ahora sí estamos hablando de tránsitos. Bueno, perdón. Saturno en tránsito, este Saturno en tránsito, no voy a hablar hoy de grados y orbes y todas esas cosas, porque eso ya lo veremos en el curso, pero Saturno en tránsito está haciendo un trígono bastante perfecto, bastante partil con el Saturno natal. Saturno en Tauro, trígono con Saturno en Capricornio. Y también está haciendo al mismo tiempo trígono con Mercurio y con Neptuno. Resalto que las personas que tienen aspectos de Saturno con Neptuno, sobre todo si es un aspecto armónico, son personas que a veces en la vida tienen un sueño de realizar algo grande. O sea, porque ¿qué pasa? Que Saturno, Neptuno son los sueños y Saturno son las realizaciones. Los sueños a veces no se realizan, solamente se viven en la imaginación. Pero cuando Saturno se mezcla con Neptuno, caramba, la persona tiene cierta tendencia a trabajar para que el sueño se convierta en un hecho. Y es muy frecuente en personas que trabajan muchos años para conseguir algo que siempre soñaron. El aspecto de Saturno con Neptuno. Este señor tiene el trígono y además en esta fecha especial, que todavía no les he dicho cuál es, Saturno natal estaba haciendo aspecto con ambos. Estaba formando un gran triángulo. Aquí se lo muestro con el cursor. Saturno en el cielo, en tránsito, estaba formando un gran triángulo con Neptuno y también con Saturno natal. Mientras tanto, y este ejemplo me parece buenísimo porque me permite usar también las progresiones. Mientras tanto, el planeta Júpiter progresado, que casi nunca se usa porque es un planeta muy lento y los eventos que produce Júpiter progresado son muy pocos en la vida de una persona, pero cuando se dan son importantes. Júpiter progresado avanzó desde la posición natal a 8 grados de Cáncer hasta hacer conjunción con la casa 3, conjunción con la cúspide de la casa 3 a 8 grados de Cáncer. Y por supuesto, oposición con la casa 9. ¿Ven? Entonces, Júpiter pronostica viajes, mientras que Saturno, en trígono con Saturno, regente de 9, también pronostica viajes. Y estos viajes son 3 y 9 al mismo tiempo. ¿Ven? Obviamente, quizás algunos ya se han dado cuenta de quién es el personaje, pero este es el primer señor que puso su pie sobre la luna, diciendo aquella frase muy célebre, un pequeño paso dado por el hombre, pero un gran paso dado por la humanidad. Esta es la fecha. La fecha fue el 21 de julio de 1969. Para este momento tenía 39 años. En este ejemplo hay mucho que ver. Hay mucho que ver. Primero, que haya hecho su primer viaje el 20 de julio, en un año muy temprano, cuando era todavía un niño. ¿Ven? Eso es importante porque liga los eventos. O sea, los eventos de nuestras experiencias se ligan una con otra. Si él hizo un viaje el 20 de julio, no es extraño que el gran viaje de su vida lo haga también el 21 de julio, muy cerca, ¿no? Muy cerca, ¿ven? Y además ese viaje cuando era niño lo impactó. Y recuerden que le puse que Marte estaba haciendo aspecto no solo con el Marte natal en la casa 1, sino hacía aspecto también con el regente de la 10ª, que era su realización profesional.
en el niño. Aquí también hay una realización profesional importantísima. Obviamente, no le estoy poniendo todos los tránsitos ni todas las progresiones, sino las dos más importantes. En la página anterior, Saturno haciendo trígono con Saturno y Júpiter llegando a la casa tercera. ¿Sí? Aquí se ejemplifica también el hecho de que el evento ya se podía ver en la carta natal. Y en la llegada de Saturno a la cúspide de la casa 11, desde donde iba a formar este gran triángulo, con Saturno natal y Neptuno Mercurio, fue, digamos, fue la elección del momento. Pero que si Saturno, regente de la casa 9, estaba en esa posición, ya se podía pensar que esta persona iba a realizar un viaje con las características de Saturno. Un viaje muy serio, muy disciplinado, de mucho estudio, de mucha preparación. ¿Ven? O sea, un viaje saturnino. Bien, entonces, esto es un ejemplo de los temas que vamos a tratar. Vamos a estudiar las cartas natales intentando anticipar lo que le puede pasar a la persona. Y eso se los recomiendo ampliamente. Ustedes ven una carta cualquiera sin saber nada de pronósticos. Ustedes ya pueden hacer algún pronóstico sobre algo que le va a pasar a esta persona. Yo, por ejemplo, viendo que la casa 7 está en Sagitario, regida por Júpiter, y Júpiter está en Cáncer, pues ya yo puedo decir que esta persona se va a casar con una mujer muy familiar, muy alegre, muy espontánea, de un carácter bastante liviano y optimista. Un Júpiter desde Cáncer. Y que él va a ser muy posesivo con esta esposa porque tiene a la esposa en la casa 2, que es la casa de las propiedades. Estoy haciendo un pronóstico. Porque no estoy diciendo cómo es él. Estoy diciendo algo que a él le va a pasar. Y miren ustedes, los pronósticos hechos con este grado de generalidad tienden a ser ciertos 100%. ¿Entienden? O sea, la manera como yo hice el pronóstico, yo no fui específico. Yo dije, una mujer alegre, una mujer sencilla, bonachona, optimista, segura de sí misma. Todas son características de un Júpiter desde Cáncer. Una persona que se pone contenta muy fácil. ¿Ve? Son cosas generales. Ahora, que la mujer medía 1,70 y tenía el pelo rubio y le gustaba las tortas de chocolate, mira, eso es muy específico. Y ahí yo me puedo equivocar. Entonces, otra regla de los pronósticos es que mientras más general es el pronóstico, más es acertado. Mientras yo más me voy a lo específico, más me puedo equivocar. Y sin embargo, uno a veces hace pronósticos bastante específicos. Pero bueno, podemos hacer también un pronóstico suponiendo que Saturno está opuesto a Júpiter. Decir algo sobre esta señora esposa, pero no importa, vamos a dejar ese tema ahí. Entonces, esto es un ejemplo de un caso de estudio. ¿Eh? Al final voy a darles la palabra para que hagan preguntas. Estas son algunas preguntas que ya las pongo ahí. O sea, ¿qué hay en su carta natal que promete la realización de un gran viaje? ¿Cuál fue el factor celeste que anunció el momento que ese viaje iba a ocurrir?
¿Y qué relación hay entre el 20 de julio del año 36, su primer viaje en avión, y el 21 de julio de 1969? Hay una relación. Ustedes me dirán que ustedes no piensan ir a la luna. Esto es solo un ejemplo. Nosotros no vamos a estudiar personas que van a la luna, no vamos a estudiar personas que se casan, que viajan, que se gradúan, que a veces tienen problemas de pareja, que a veces hacen buenos negocios, otras veces pierden dinero. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero todo eso lo vamos a hacer con la misma rigurosidad y con el mismo procedimiento con el cual acabamos de hacer este ejercicio. Ahora voy a continuar con el resto de las clases. Vamos a profundizar muchísimo. Esta es la clase número 2. Vamos a profundizar muchísimo sobre lo que son los tránsitos, porque los tránsitos son la madre de todas las técnicas de pronósticos. Entonces los tránsitos nos los tenemos que saber perfecto. Ahí están los puntos que vamos a estudiar. Bueno, esto que está aquí es la definición de la astrología de pronósticos, que también vale la pena hacerla, mirarla, observarla, juzgarla. O sea, a veces nosotros los astrólogos nos tenemos que ocupar de poner en orden nuestras ideas. Y yo les voy a ayudar en eso, porque a mí me encanta hacerlo, a mí me fascina, yo me la paso haciendo eso. Entonces, bueno, los invito a que me acompañen. Todos hacemos astrología de pronóstico, pero ¿qué es la astrología de pronóstico? Pues ahí tienen la definición. Ahí tienen la definición. Y en esa definición hay una palabra que está en negritas. Dice ordenadamente. ¿Por qué? Porque los tránsitos son ordenados. O sea, los tránsitos ocurren a través de ciclos. Por ejemplo, si estudiamos los tránsitos de Saturno, más o menos cada 7 años tenemos tránsitos similares, porque cada 7 años hace una cuadratura, ¿entienden? Y el retorno de Saturno a los 28 años, entre 28 y 29, es importante. Y después se repite a los 50 y 57 años. Bien, o sea que los tránsitos están ordenados en el tiempo. Las fases lunares, todos los meses, están ordenados en el tiempo. Y aquí hay otra cosa importante en esto, ¿bien? Que la configuración inicial de la carta natal es la que reacciona ante un estímulo. O sea que cuando estudiamos astrología de pronósticos, estudiamos nuestras reacciones debidas a nuestra carta natal con relación a estímulos de efectos ordenados que ocurren en el cielo. Cualquier sugerencia, cualquier idea que agregar o que discutir sobre esta definición es bienvenida. Bien, en la tercera clase vamos a ver los tránsitos de los planetas exteriores, que son los más importantes. Aquí hay una pequeña palabra o una pequeña frase que distingue un tránsito de Marte de un tránsito de Júpiter de uno de Saturno. ¿Ven? ¿Por qué? Porque aunque la experiencia viene dada en la carta natal, el estímulo le da un carácter a la experiencia. ¿Ven? El señor Neil Armstrong, cuando fue a la Luna, tenía la experiencia de un gran viaje en su carta natal. El hecho de que Saturno estimulara el Saturno natal significa que la experiencia también fue saturnina. ¿Ustedes se imaginan a la disciplina que se tuvo que meter ese señor, someter ese señor para poderse preparar para ese viaje? Yo creo que nadie se habrá preparado nunca tanto para algún viaje.
Aquí hay un punto importantísimo. El planeta que transita imprime determinado carácter a la experiencia. Y eso es lo que estudiamos aquí, el carácter de la experiencia. Mientras que los planetas natales que reciben el estímulo definen la experiencia. Y con esto también vamos a trabajar. Por lo tanto, aunque sea un curso de pronósticos, muchas veces vamos a trabajar con cartas natales para saber, viendo la carta, qué le puede pasar a esa persona. Clase número 4, vamos a introducir los aspectos. Bien, efectivamente, según el tipo de aspecto, el tránsito va a variar un poco. No voy a seguir hablando tanto porque si no les doy el curso en una hora. Vamos a ver ejemplos de cursos, ejemplos de momentos históricos donde los tránsitos los describen. Bueno, como por ejemplo el que acabamos de ver, es un momento histórico, ¿no? La llegada del hombre a la luna. Estos ejemplos puede ser que los cambie y ponga otros, ¿ves? Ponga el ejemplo de Vladimir Putin cuando invadió a Ucrania, en vez de poner cosas que están ahí. Si es que averiguo por fin cuál es su carta natal, porque nadie la sabe. Y la que dicen por ahí, 7 de octubre de 1952, yo no creo en ella. Bien, ya vamos a incluir una segunda técnica, tan buena como los tránsitos, la técnica de las direcciones secundarias o carta progresada, clase número 6. En la clase número 7 vamos a hablar de otras técnicas, direcciones en general, direcciones primarias, simbólicas, arco solar, terciarias, otras posibilidades. Otro tipo de direcciones. Aquí hay una recomendación. Recomendamos a todo estudiante de astrología que elabore y estudie detenidamente su propio historial astrológico. En este curso no enseñamos a hacer historiales astrológicos, pero es muy sencillo y les sugerimos que ustedes mismos se lo hagan. Es muy laborioso, pero es que todo estudiante debería pasar por esto. ¿Verdad, Iris? Iris lo hizo. Bien, luego vamos a hacer pronósticos con lunaciones. Los pronósticos con lunaciones tienen dos aplicaciones. Una, pues como tránsitos, todos los meses hay lunaciones. Luego, en la carta progresada, como progresiones. También son muy importantes. Son un tema aparte que vale la pena desarrollar. Clase número 9. Clase número 10, pues los célebres eclipses, que me van a conocer a mí como el hombre de los eclipses, porque ahora me llaman con muchísima frecuencia para informar sobre tránsitos de eclipses y cosas de esas. Este es un tema en el cual yo me he especializado y ahí está mi libro, si alguno de ustedes lo quiere leer. Los eclipses funcionan como tránsitos y producen cosas. Luego, en la clase número 11, y ya estamos terminando el curso, vamos a hablar de los temas más frecuentes que hay en consulta. Son esos que están ahí. Hablando de la estación de Marte, miren, ejemplo, una estación de Marte por la casa 2. Hablando de la estación de Marte. Marte cuando está en estación se vuelve diferente. Él a veces pasa desapercibido. ¿Ves? Por ejemplo, ahora Marte creo que está en Piscis. Vale, perfecto, Marte en Piscis. Pero cuando Marte entra en estación, es decir, se detiene para retroceder y luego volver a avanzar, pasa como 6 meses en el mismo lugar, ¿saben? Por lo tanto, si ustedes tienen una estación de Marte por alguna casa, eso amerita
un estudio especial. Da la casualidad que a partir de septiembre vamos a vivir todos nosotros una estación de Marte. Por lo tanto, vamos a tocar ese tema. Bueno, aquí hay ejemplos, mira. Ejemplo de una persona con 3 matrimonios, etcétera. Bueno. Casos frecuentes en consulta. Lo que la gente pide. Las causas por las cuales las personas vienen a consulta. Entonces vamos a tratarlas un poco, cada una de ellas, bajo el enfoque de los tránsitos. Y esta es la última clase. Este es el fin, pero después del fin hay otra cosa. Esto es lo que hay después del fin. Las preguntas de ustedes. ¿De acuerdo? Yo tengo una pregunta. Caramba, qué rápido. ¿Qué llamas tú el historial astrológico? Es tu historia personal donde se reflejan todos los tránsitos o las progresiones o los eclipses o lo que tú le quieras poner de todos los eventos claves a lo largo de tu vida. Por ejemplo, si te graduaste el 20 de octubre del año 1990, pues tú vas a poner el 20 de octubre de 1990 y le vas a estudiar todos los tránsitos. Y eso lo vas a hacer por escrito. Si después el 1 de mayo del 2000 te fuiste de viaje a la India, tú vas a estudiar tu viaje a la India y vas a ponerle los tránsitos, las progresiones, le vas a poner los desencadenantes. O sea, te vas a estudiar a ti misma astrológicamente en una especie de biografía en donde se resaltan los hitos de tu vida. Eso es un historial astrológico. Da mucho trabajo, pero enseña muchísimo. Claro, es harto trabajo. Gracias, sí. Gracias. Bueno, para que lo sepan, yo no solamente he hecho el mío, sino que le he hecho historiales astrológicos a infinidad de personas. Y eso me ha enseñado como ustedes no tienen ni idea. Estoy aquí dando este curso quizás gracias a haber hecho tantos historiales. ¿Alguien más? Creo que había levantado la mano. Lo que pasa es que yo no lo veo bien. Quizás Adalia me puede ayudar. Sí, hola Antonio. Sí. Soy Josep. Josep. Venga. Sí, hola. ¿Cómo estás, Josep? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Mira, hay una, no sé si corresponde, pero es que precisamente ayer o anteayer estuve viendo un vídeo de María Blaquier sobre, bueno, hablaba de unos cambios que propone el Anthony Lewis, pero hay un concepto que no entendí, no lo veo por ninguna parte, que es, hablaban de que el señor, el señor del año corresponde al ascendente, o sea, al regente del ascendente, ¿vale? El señor del año es el regente del ascendente cuando haces una revolución solar. Pero también hablaban de la profección anual, es decir, no solamente de revolución solar, sino también de profección anual. Y hablaban del señor del año respecto a la profección anual. ¿Qué diferencia hay entre ese señor del año y la profección anual respecto al señor del año del ascendente? Ustedes habrán notado que la revolución solar no estaba en las clases. Sí. A veces la enseño, otras veces la paso por alto. No, yo no le doy tanta importancia, ¿saben? Es que son preferencias de los astrólogos. A mi modo de ver, yo sigo los consejos de un astrólogo francés que escribió un libro sobre este tema. Hay un astrólogo francés que se llama Gouchon, el apellido Gouchon, no me acuerdo el nombre. Él escribió un libro bastante voluminoso, hace muchos años, donde él intentaba en ese libro hacer una elección. Decía, mira, aquí hay muchos eventos, hay muchos eventos y hay muchas técnicas. Entonces, ¿cuáles son las mejores técnicas que explican la vida de una persona? Entonces él hace la vida de Victor Hugo, el escritor francés, el que escribió Los Miserables y otras novelas importantísimas. Y él pone toda la vida
Y después pone los tránsitos, las revoluciones solares, las direcciones primarias, las secundarias, los tránsitos, pa. Y él llega a la conclusión de que lo más importante son, digamos, los tránsitos, las direcciones secundarias, las direcciones primarias y no me acuerdo qué otra cosa. El caso es que él descarta la revolución solar. Yo no la descartaría 100%, ¿eh? O sea, la revolución solar tiene su peso, pero hay cosas mucho más importantes, ¿eh? Hay cosas mucho más importantes. Si yo tengo Saturno por mi casa 10, eso es mucho más importante que la casa donde está el Sol progresado, a mi modo de ver. Y si tú lo quieres comprobar, elabora tu historial astrológico y no me creas a mí, sino elabora tu historial astrológico, haz tus revoluciones solares con todos los eventos de tu vida importantes y descubre cuál es el más significativo. Porque aquí también está el trabajo que cada quien tiene que hacer. O sea, nosotros como astrólogos tenemos que pulir nuestras herramientas, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que llegar a un juicio y decir, mire, yo he estudiado toda mi vida y los eventos más importantes son todos estos y bueno, la mayoría están determinados por tal cosa. Eso va a responder tu pregunta mejor que lo que yo te pueda decir, Salvador. Yo te puedo decir mi opinión, pero la respuesta final la va a dar tu propio estudio. Gracias, Antonio. Candy, Sí, gracias. Maestro, buenas noches Hola, Candy. y a todos. De hecho, la pregunta que hace el compañero Joseph, yo también he estudiado con María Blaquier y es que se combinan las dos, la astrología, la revolución solar, el señor del año es el regente del ascendente de esta revolución solar, y en la profección, que es astrología tradicional o antigua, según la técnica, se va activando cada año una casa en ese orden antihorario. Y muchas veces el señor del año y el que es el de revolución solar y el gobernador o gobernante del año, que es por profección anual, a veces coinciden que los dos sean el mismo planeta, pero la gran mayoría son diferentes. Y lo que nos decía la maestra, cuando son diferentes se combinan. O sea, uno es Marte, por decirle, y el otro es Mercurio o Júpiter. ¿Sí? Pero ella lo que lo hace es cuando hace la interpretación avanzada de una carta. Mi pregunta hacia usted, maestro, es acerca de lo que vemos en la carta natal, es por decir como una promesa o un potencial que trae la persona para desarrollarlo, como una semilla para expresarse. Así es. No solo, sino que la carta natal se puede enfocar de varias maneras, ¿sabes? Por ejemplo, hay tres que son fundamentales. Tú ves una carta natal y te preguntas, ¿cómo es esta persona? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo habla? ¿Cómo se relaciona con la familia? ¿Qué cosas le dan seguridad? ¿Qué cosas le dan curiosidad? ¿Cómo ama? ¿Cómo odia? ¿Cómo pasea? Etcétera? ¿Cómo es la persona? La segunda pregunta que te puedes hacer es, ¿qué le va a pasar a esta persona? Entonces ves toda la carta pensando solamente en sucesos. ¿Ves? Si tú ves Júpiter en la casa 2, puedes pensar en un suceso que de repente gana una fortuna fácil. Ajá. Y si ves a Plutón en la casa 3, puede ser que en algún momento tenga una relación muy íntima, muy cercana con un hermano o con un compañero. Y la tercera forma de verlo es cómo es el mundo de esta persona. Entonces, vas a ver en cada casa
el espacio que rodea a esa persona. Por ejemplo, si ves la casa 6, vas a ver, oye, ¿cómo es el lugar de trabajo de esta persona? ¿Cómo es su oficina o su taller o el sitio donde trabaja? ¿Ves? Si ves la casa, qué sé yo, si ves la casa 10, vas a ver cómo es esta persona en un momento que se está mostrando profesionalmente, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Esto yo lo enseño en otros cursos. Pero en este curso particular, vamos a estudiar la carta natal observándola desde los sucesos. Cada casa produce determinado tipo de experiencias. Y ese estudio previo hace que tú puedas hacer pronósticos con mucha más facilidad. Y en cuanto a lo que están estudiando con otra persona que les está enseñando otras cosas, mejor no se metan en mi curso, porque no van a poder, se van a enredar. O sea, van a estar escuchando a una persona que les dice una cosa y yo que les digo otra. Entonces, si quieren, estudien conmigo el año que viene, que yo también yo sigo dando estos cursos. Y después, sobre cuál de los dos tiene la razón, pues no va a ser el más simpático, ni el que sonríe más bonito, ni nada de eso. El que tiene la razón son ustedes mismos cuando hagan la prueba. O sea, ustedes tienen que hacer la prueba. Sí, los resultados que obtenemos en el Exactamente. análisis. A través de los resultados, ustedes van a juzgar. Y es posible que descubran, caramba, a Antonio Polito le faltó algo que me enseñó, ¿quién? María Blaquier. Sí. O al revés, a ella le faltó algo que nos enseñó Antonio Polito. Y ese va a ser el juicio de ustedes. Y espero que tomen lo mejor de cada uno y se van a convertir en astrólogos que van a confiar en lo que hacen. En lo que hacen porque lo han visto, porque lo han trabajado, no porque lo han oído. Porque es que aquí pasa una cosa muy importante, que ustedes hayan estudiado por alguien y hayan oído muchas cosas, no los convierte en astrólogos. A ustedes los va a convertir en astrólogos que ustedes hayan trabajado y hayan visto con sus propios ojos. Eso se lo dice un ascendente Capricornio. Hayan visto con sus propios ojos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona tanto. Es cuestión de hacer la experiencia. Claro, sí, alinearse a un método, una escuela, para no llenarse de tantas técnicas y luego no saber por dónde empezar, ¿no? Hay Entonces, demasiadas. A mí me gusta mucho su estilo, maestro, su metodología, y por eso sigo acá con usted. Bueno. Gracias. Bienvenida. Antonio, hay alguien que ha preguntado en el chat, pero le voy a invitar a ver si te lo puede preguntar. Rocío, ajá, ¿quieres hacer la pregunta directamente? Te puedes activar el micro. Rocío. Pues parece que no está. Preguntaba sobre los ciclos, pero es que hace aquí una serie de comentarios que es una pregunta muy larga. Los ciclos los vamos a estudiar, está en el programa. Sí, son importantes. Comentaba que tenía dudas sobre los ciclos y qué ejemplo en cada década habla sobre la moda, la música y cómo prever cuál es el siguiente ciclo. Eso la verdad es que no entiendo bien la pregunta. Por esto pensaba que era mejor que lo hiciera ella. Aló. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, disculpe, es que tengo mucho ruido de fondo. Lo que yo decía sobre los ciclos, porque lo he preguntado a muchos astrólogos y no he tenido una respuesta concreta, es que noto que cada década es como marcada por alguna característica, sea moda, música, pero cada década está marcada por algo. Entonces, no he conseguido, yo aún soy estudiante de astrología, sí, como qué ciclo es el que marca una década, porque son 10 años, pero veo que cuando se hablan de ciclos de planetas, ninguno dice 10 años. Entonces, ¿cómo podía uno prever
las décadas por venir, si no consigo ese aún, porque estoy en formación, ¿qué planeta o qué tránsito puede marcar esos 10 años de una década? Gracias. Bueno, mira, hay algunos ciclos que están muy bien definidos, que no hay dudas acerca de ellos, como por ejemplo el ciclo del año con el Sol, el ciclo de Júpiter, un año en cada signo, y dura 12 años. Son como ciclos muy claros y que nadie tiene dudas sobre ellos. Yo creo que es mejor estudiar estos que uno ya sabe que funcionan. O sea, yo entiendo que tú tienes como un presentimiento, una sospecha de que en algún lado tiene que haber el ciclo de 10 y puede tener algún sentido. Es posible. De hecho, el astrólogo Tito Maciá estudia muchos ciclos con diferentes duración. Prácticamente desarrolla toda una astrología basada en ciclos. Como les decía, en técnicas de pronóstico hay para todos los gustos. Hay para todos los gustos. Lo que pasa es que hay cosas que son independientes de las técnicas. Por ejemplo, el hecho que tú estudies una carta natal y estudies lo que ya está en la promesa, eso tú después le puedes aplicar cualquier técnica que tú quieras y ya tú estudiaste la carta natal y ya sabes cómo encontrar experiencias que la persona puede vivir. ¿Ves? Que tú sepas cómo reacciona Marte en tu carta. Eso puede ser muy útil para ti saberlo. Que después ese Marte sea activado por la revolución, por Júpiter, por Marte, por Saturno, por la fase lunar. Eso ya sería la técnica astrológica. ¿Ves? Pero por lo menos esa parte básica de saber interpretar cómo reaccionan los planetas y cómo funcionan también los aspectos, cómo funciona un tránsito desde la cuadratura, desde la oposición, desde el trígono, desde el quinconcio. También es válido para todas las técnicas. Yo no les recomiendo ponerse a estudiar cosas rebuscadas antes de no dominar las cosas que están muy claras, las cosas muy sencillas, las cosas que todos manejamos. El ciclo de Saturno, por ejemplo, es el primero que hay que estudiar. Es fundamental. Es un ciclo de 28 años y medio y, bueno, producirá una serie de cosas en la vida de una persona. Y el ciclo de 10 años, astronómicamente no existe. A través de ningún planeta que tenga un ciclo de 10, no existe. Eso es un ciclo teórico que puede justificarse en algún caso, pero no lo sé. ¿Alguna pregunta más? Sí, Gabriel querías o Cecilio. Cecilio tiene la mano levantada. Cecilio. Si no, Gabriel, que ya tiene el Sí, micrófono. bueno, yo tengo una pregunta muy técnica y muy corta, Antonio. Antes has hablado del tránsito de Júpiter en la cúspide de la casa 3 de Neil Armstrong. Entonces, la única pregunta es, ¿qué sistema de casas utilizas? Sí, Gabriel, eso es muy importante, la elección del sistema de casas. Yo utilizo básicamente al mismo tiempo 3 sistemas. El sistema topocéntrico, el sistema de casas iguales y un segundo sistema de casas iguales que no comienza por el ascendente, sino comienza desde el medio cielo. Yo uso Vale. estos tres. Vale. Yo sé que tú usas el de Koch y tienes todo. Bueno, a ver, no, yo uso Koch y uso también Placidus, hay que decirlo. Y creo vale. que Placidus y topocéntrico, me dijo Joan Estadella, que casi coinciden. Ahí Sí, puede haber es un cierto. grado de diferencia y tal. Es cierto. Pasa que es que no tengo ningún programa que tenga la opción del topocéntrico. En fin, pero Placidus sí. Son casi idénticos, sí. Vale. Nada, Sí. era solo aclarar esto. Gracias. Sí. Cecilio, ¿quieres? Sí, buenas tardes, Antonio.
He Hola. leído 4 libros tuyos y la verdad es que los tengo que releer porque cada vez me enriquecen más. Y creo que esos 4 libros son un soporte muy bueno para cualquier curso, por ejemplo, para el que viene, pero me pregunto, ¿no conoces tú algún libro que nos podría ayudar como herramienta para profundizar más en el curso que vamos a empezar? En este curso no te sabría decir, porque yo lo que hice fue recopilar por aquí y por allá, y luego yo tenía una biblioteca de astrología muy voluminosa, y cuando yo viajé y me vine a vivir a España, yo dejé todo eso en Venezuela, y yo casi no tengo libros, tendré como 4 o 5 libros de astrología, y eso no ha sido malo, ¿sabes? Para mí ha sido bueno porque me hizo como ordenarme internamente. A veces consulto algunas cosas por internet, ¿no? Y luego, últimamente han salido tantos, pero tantos libros que me mantengo fiel a los primeros que utilicé. Ese libro de Gouchon, por ejemplo, que no es tan nuevo, donde Gouchon compara diferentes técnicas para estudiar solamente la vida de Víctor Hugo, me parece muy útil para cualquier astrólogo. Es un libro, el original es francés, pero está en español. Muchas gracias. Una de las cosas que me encanta es que cuando se te hace preguntas, tú contestas de una forma muy sutil diciendo, sé tu propio maestro. Es cierto, es cierto, Cecilio. Muchas gracias. Tienes razón. ¿Alguien más quiere preguntar? Muy interesante, Antonio, tus respuestas. Bueno, amigos, ustedes deciden si se quieren embarcar en este viaje, que no es a la luna física, pero sí vamos a viajar por los planetas como Neil Armstrong. Y bueno, es un resultado, todo esto que les estoy presentando es resultado como de un filtro, de una elección que yo he hecho a través de lo que ahí están, mis perros están molestando. Ya va, déjenme cerrar la puerta, un segundo. Ajá. Les decía, mire, yo soy muy paciente. A veces mi esposa me ve y me dice, oye, yo no sé cómo tú eres capaz de estudiar tanto las cartas natales. Yo he hecho historiales astrológicos de infinidad de personas. En la memoria de mi ordenador, yo tengo cantidad de personas que yo les he estudiado todo lo que les ha pasado en su vida y les he puesto los tránsitos, las direcciones primarias, secundarias, los eclipses. Y mira, resultado de todo eso, pues yo elaboro mi curso y les enseño lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda con muchos ejemplos. A mí me gusta poner muchos ejemplos. Ya verán. Ahora surgieron 2 manos más que quieren preguntar. Sí. Ángel Segarra y Javi. Ángel. Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, buenas noches allá en España. Mi nombre es Ángel Segarra, soy médico. Ya estoy inscrito y muy contento por la presentación que ha hecho el profesor Antonio Polito y gusto en conocerlo. Yo quisiera pedirle que un poco incida cuando hagas los ejemplos en salud. Claro, hay un tema, he visto que hay dedicado algo ahí, pero me interesa a mí desarrollar la astrología médica. Estoy en esos estudios. Yo acabo de terminar el 3er nivel y bueno, seguiré estudiando por el resto de mi vida. Entonces, es el pedido que le haría al profesor Antonio Polito. Muchas gracias y gusto en conocerlo. Y gracias a Dalia también. Haré lo que está a mi alcance. La astrología médica es fascinante y me interesa muchísimo, pero yo la respeto mucho. Y a mí me hubiera gustado ser médico para poderla desarrollar más. Yo más bien estudié psicología para estudiar más la parte psicológica. Y estudié la carrera porque pensaba que sin tener la carrera no iba a poder
profundizar tanto. Sin embargo, las personas que son médicos tienen un campo muy fértil para estudiar cantidad de cosas, bueno, sobre la salud humana y sobre esos accidentes que son las enfermedades que nos ocurren. Pero haré todo lo posible y bueno, presentaré algunos ejemplos. ¿Quién más? Aquí, Javi. 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 Pregunta rápida. ¿Qué es lo que tenemos que anotar en este estudio? Fechas de accidentes, casamientos, graduaciones. Mira, ¿Cómo lo hacemos? Pregunta corta y respuesta corta. Yo les mandaré un instructivo sugiriéndole todas las cosas que deben poner en el historial. Ya yo lo tengo preparado. Perfecto. Sí. Pensé que era la tarea para antes de empezar, pero lo vamos a hacer. No, eso más adelante, sí. Ah, no, yo ya lo quería hacer hoy. Hoy. Para la clase que viene lo quería tener listo. Bueno, se los mando en la primera clase. Me parece excelente que empiecen ya. Voy a ir juntando datos entonces. Se los mandaré en la primera clase. Ah, y de paso, hoy me llegó tu libro de Eclipse, estoy esperando que me lo traigan. Así que ya está en el edificio, lo tengo que ir a buscar. De a ver ese. Qué bueno. Bueno, gracias. Candy. ¿Candy? Bueno, tiene la mano levantada, pero a lo mejor es que no la bajó antes. No sé. Ya. No, sí. Es que me puse a buscar el nombre del libro que menciona el maestro y me apareció un diccionario. No sé si escribí bien el nombre, es Gauchon o con G, Gauchon, algo así. No sé si lo pudiera escribir, maestro, para ver si lo puedo conseguir. Yo creo que es con G y SH, Gauchon, pero se pronuncia Gauchon. Hay uno que dice Gauchon Barbault. Es ese. No, bueno, es que Barbol es otro, ¿eh? Ese es otro. Son dos, uno es Barbol y el otro es Gauchon. Ellos son amigos, se conocen, ambos son franceses y ambos trabajaron en algunas cosas. Ya. Pero son dos. Entonces, el que tengo es el de Barbault, o cómo se pronuncie, y el otro lo tengo en diccionario. Ese no, tiene que ser libro. No, es un libro, no es un diccionario. Bien. Sí. Bien, era eso. Gracias, maestro. Dale. Bueno. Pues entonces, parece que no hay nadie más que esté preguntando. Y disculpa, ¿y para sesiones, atiende usted sesiones de astrología? Claro que sí, claro que sí. Me escribes a mi correo. ¿Cómo haría? Escribe en mi correo electrónico. Sí, ya le mando yo el correo electrónico. Exacto. ¿Y cuándo comienza un curso básico con usted? Ya le he contestado. Normalmente el profesor Antonio no da cursos básicos. Vale, gracias. Pero estamos preparando un curso básico para pronto. Gracias. ¿Alguien más? Pues... Bueno, nos vemos el próximo jueves. ¿Iris quiere decir algo? Iris. No se oye, Iris. Es que ha activado el micro, pero no la oímos. Hola, Iris. Iris, pues no sabemos leer los labios. Pues a lo mejor es que la ha activado y no sé, y no le va bien el sonido. No vale, pues quedamos para la semana que viene. Muy bien. Que pasen una feliz noche los que están a punto de cenar, los que estamos en España. Y los que están en América, pues todavía tienen toda la tarde por delante. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta la semana que viene. Bye. Chao. Bye bye. Chao. Chao.